Hola a todos y todas, les damos la bienvenida a nuestro seminario de reconocimiento del pueblo chango como etnia indígena. La ley número 21.273, que fue publicada el 17 de octubre del 2020, modificó la ley indígena, siendo su principal objetivo el reconocimiento legal del pueblo chango como etnia indígena de Chile, sumándola a las nuevas etnias ya reconocidas por el marco jurídico chileno. La historia de esta ley da cuenta de la intención de repetir lo que sucedió con el pueblo de Yayita, el cual fue reconocido mediante la ley número 20.117. De este modo, nuevamente se está enfrente a una reemergencia indígena, que se entiende como parte de un proceso de autorreconocimiento indígena, donde vuelven a salir a la superficie aspectos sociales y culturales vinculados con la preexistencia de los pueblos de estas tierras. Esto basado en diversos testimonios que señalaban la pervivencia de formas de vida y de patrones culturales que dan cuenta de la existencia del pueblo chango. Podemos entender que chango es aquella persona de nacionalidad chilena que vive en la zona costera de nuestro país, principalmente desde la región de Antofagasta a la región de Valparaíso, que se autoidentifica como indígena y que mantiene rasgos culturales de esta etnia como pueblo nómade, pescador, recolector, mariscador y cazador de lobos marinos. El reconocimiento del pueblo chango tiene especial importancia para los proyectos que se desarrollen en la zona costera del norte de Chile, pues uno de los elementos que identifica a este pueblo es el apego al entorno mar y su ecosistema respectivo. En este webinar queremos profundizar en los alcances del reconocimiento del pueblo chango, en sus características y finalmente en cómo los diferentes intereses territoriales se conjugan con la inclusión de otra etnia indígena. Para esto tenemos a tres grandes panelistas: Mara Angelini, asociada senior de Barrio Yerrázuriz; Álvaro Gutiérrez, especialista social y participación ciudadana de GHD; y Nigel White, investigador social del SMIs Chile. Las preguntas las recibiremos en el Q&A y nuestros panelistas las responderán al final de las presentaciones. Mara es abogada en medio ambiente por la Universidad College London. Ha centrado su práctica en temas ambientales, planteando estrategias respecto al ingreso y tramitación en el sistema de evaluación de impacto ambiental, así como auditoría y compliance ambiental. Adicionalmente, participa de manera habitual en la revisión de aspectos regulatorios en procesos de due diligence relacionados a diversas transacciones, tanto nacionales como extranjeras. Ha participado en el financiamiento de diversos proyectos que involucran parques eólicos, plantas solares, centrales hidroeléctricas, líneas de transmisión de energía, proyectos mineros y plantas desalinizadoras, entre otros. Por último, ha asesorado respecto de fiscalización y procedimientos sancionatorios llevados a cabo ante la Superintendencia del Medio Ambiente y en procedimientos administrativos ante el Servicio de Evaluación Ambiental, así como frente a los tribunales ambientales. Mara, te dejo para tu presentación. Gracias. Hola a todos. Voy a presentar una presentación muy cortita. Primero que les voy aquí a compartir la pantalla. Yo voy a partir entonces con los aspectos jurídicos relacionados a la incorporación del pueblo chango. No sé si pueden ver la presentación, ¿todo bien? Súper. Ya, súper. Entonces, ya. Como les contaba, entonces yo voy a hablar más bien del tema jurídico de la incorporación del pueblo chango. Como les contaba un poco Jimena, la ley 21.273 fue dictada en octubre del año pasado, por lo tanto es bastante reciente, y el objetivo de esta ley fue por el reconocimiento legal del pueblo chango como nueva etnia indígena que se viene a sumar, y es la número 10 que reconoce hoy la ley indígena. Es parecido a lo que sucedió en su momento en el año 2006 con el pueblo de Yayita, que también existe esta reemergencia indígena, por lo tanto que era un pueblo en el fondo que hace tiempo estaba intentando a través de sus distintas organizaciones obtener un reconocimiento legal. Por ejemplo, el pueblo de Yayita pasó de ser un pueblo extinto en el fondo a ser hoy el tercer pueblo indígena con mayor número
de personas que se reconocen como indígenas. Por lo tanto, esto es un tema súper importante a tener en consideración. Se modificaron distintos artículos de la ley indígena. En el artículo primero, como pueden ver ahí, simplemente se adicionó la palabra chango. Después también se adicionó en el artículo 12, en la definición de cuáles son las tierras indígenas, se agregaron las regiones de la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta, donde son los lugares donde habita el pueblo chango. Y por último, en el artículo 65 se define qué significa ser un chango, y son comunidades costeras que están ubicadas principalmente desde la segunda a la quinta región, y se establece también que se procurará proteger especialmente el hábitat de este pueblo originario, que son el borde costero, las playas, las islas y roqueríos, y además la biodiversidad y los ecosistemas marinos que garantizan su desarrollo. Por lo tanto, aquí también hay una especie de modificación, porque siempre la protección en el fondo ha sido territorial en tierra, por así decirlo, y ahora también se reconoce el ecosistema marítimo. Por lo tanto, también hay un cambio en la ley indígena en este sentido. A modo de resumen, entonces, ¿quién puede ser considerado chango? Una persona de nacionalidad chilena que vive en la zona costera de Chile desde la segunda a la quinta región, que se autoidentifica como indígena y mantiene rasgos culturales de esta etnia, o sea, prácticas de vida, costumbre, religión, de modo habitual. ¿Qué rasgos son los distintivos del pueblo chango? Es un pueblo nómade, pescador, recolector, mariscador, y en su momento fue cazador de lobos marinos. Para tener más o menos una idea de cuánta gente hoy se está reconociendo como chango, en el año 2017, en el último censo, la población que se reconocía como changa eran 4.700 personas aproximadamente, y la mayoría está en la región de Atacama y luego en Coquimbo, en la región de Antofagasta, y luego en Coquimbo, y también hay en Atacama y en Valparaíso. Ahí hay más o menos un gráfico para que vean ustedes la composición de este pueblo en el norte. ¿Cuáles son los rasgos definitorios de este pueblo chango? Primero, que reconocen al mar y a la caleta como referentes vitales de su identidad, o sea, la pesca, el buceo, la recolección, son las actividades principales que los identifican. Reconocen a la familia como un núcleo central, y en todas las residencias actuales, que son en el fondo las caletas, reconocen el esfuerzo que hicieron sus antepasados de tener una presencia territorial en el lugar. En general son asentamientos temporales, o sea, se van moviendo de caleta en caleta, y existe principalmente dos tipos de asociación. Primero, los sindicatos o algún otro gremio de pescadores artesanales que que se identifican como chango, o organizaciones propiamente identitarias, en los cuales se han organizado para reconocerse como etnia o pueblo originario. Ahora bien, la ley indígena consagra distintos modos de acreditarse como indígena. Vamos a ver primero cómo se acredita como una persona natural como chango, y después cómo se puede acreditar, o sea, crear una comunidad o una asociación. Primero, como persona natural, ¿quiénes se consideran indígenas? La ley indígena señala que existen 3 causales para poder considerarse indígena. Primero, ser hijo de padre o madre indígena, cualquiera sea su naturaleza de filiación, incluso la adoptiva. Después, los descendientes de etnias indígenas, siempre y cuando posean algún apellido indígena, y se considera que un apellido no indígena puede ser considerado como indígena si es que han pasado 3 generaciones y se puede acreditar su procedencia indígena. Y por último, la tercera vía de acreditarse como calidad indígena es mantener rasgos culturales de alguna etnia indígena, como prácticas de formas de vida, costumbre, religión, o tener un cónyuge que sea indígena. Y en este caso, en esta forma de acreditación, es necesario también que una persona se autoidentifique como indígena. Ahí vamos a ver qué significa esta autoidentificación. ¿Cómo se acredita la calidad indígena? Se acredita a través de un certificado que otorga CONADI, y la solicitud para acreditarse se puede hacer de manera presencial o virtual.
Ahora bien, estuvimos haciendo un ejercicio de cómo hacer esta autoidentificación, y para poder acreditar la autoidentificación como indígena se necesita presentar ante CONADI una fotocopia del carnet, de la cédula de identidad, el certificado de nacimiento donde aparezca el nombre de los dos padres, la carta de alguna autoridad tradicional reconocida o validada por la comunidad indígena en la cual se señale la pertenencia del solicitante de dicha comunidad, y una declaración jurada ante notario de autoidentificación como indígena. El plazo que está consagrado legalmente por la vía presencial son 60 días desde que se presenta el requerimiento, pero la tramitación virtual es muchísimo más expedita y alrededor de 7 días hábiles se demora en otorgar este reconocimiento. Por lo tanto, como pueden ver, es muy rápido de conseguir ante CONADI desde que se hace este requerimiento. Es importante esto de la autoidentificación, porque como los changos en el fondo son un pueblo que no van a poder acreditar padre o madre indígena, porque es algo que se reconoció recién, la manera de hacerlo es igual que lo que se hizo en su momento con los diaguitas en el fondo, y es a través de la autoidentificación como indígena. Ahora bien, eso es para acreditarse como persona después. Para constituir una comunidad indígena, primero que nada, ¿qué es una comunidad indígena? Es cualquier agrupación de personas que pertenecen a la misma etnia indígena y que pueden provenir de un mismo tronco familiar, reconocer una jefatura tradicional, poseer o hayan poseído tierras indígenas en común o provengan de un mismo poblado antiguo. Así se define legalmente qué es una comunidad indígena. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos para la constitución de una comunidad indígena? Primero tienen que constituirse en una asamblea que sea ante el notario público, oficial del registro civil o un secretario municipal, con 1/3 de los indígenas mayores de edad con derecho a afiliarse a ella, y siempre deberá hacerse en todo caso con un mínimo de 10 miembros mayores de edad. Se tienen que aprobar los estatutos y elegir la directiva, y luego depositar una copia autorizada en la CONADI dentro de 30 días desde su celebración. Si CONADI aprueba el acta, se inscribe esta en el registro de comunidades indígenas dentro de 10 días hábiles y se tiene que dar cuenta también a la municipalidad respectiva. En caso de rechazo, la CONADI no puede rechazar una comunidad indígena, sino que solamente en el fondo puede, si es que no se han cumplido con los requisitos legales, CONADI puede hacer observaciones, que estas tienen un plazo de 120 días para ser subsanadas, o para objetar las observaciones que hizo CONADI. La comunidad indígena goza de personalidad jurídica por el solo hecho de depositar el acta constitutiva en CONADI, y si es que después caduca, por ejemplo, porque no se subsanaron las observaciones, ahí deja de tener personalidad jurídica, pero en general es súper importante esto, que la personalidad jurídica se otorga simplemente por el hecho de depositar el acta constitutiva. Ahora bien, una asociación indígena, para que sepan la diferencia, son a lo menos 25 indígenas que se constituyen en función de algún interés y objetivo en común, o sea, es la diferencia con la comunidad indígena. La ley prohíbe expresamente que se atribuya la representación de las comunidades indígenas, y para constituirse hay que hacer el mismo procedimiento de una comunidad indígena. Ahora bien, según los datos de CONADI a la fecha, existen 10 personas naturales que se han acreditado como chango a la última fecha que aparece en los registros, que son del 13 de abril, y no hay comunidades ni asociaciones de chango que se hayan constituido hasta el 21 de abril. Sin embargo, existen procedimientos en curso de constitución de comunidades indígenas, porque pudimos ver que alguien había preguntado por ley de transparencia y se le había denegado la solicitud porque podían tratarse de actos previos a la toma de decisión o resolución final. Por lo tanto, sabemos que sí existen comunidades que se están constituyendo a la fecha. La última parte de esta exposición trata un poco de ver cuáles son los principales efectos jurídicos que trae aparejado este nuevo reconocimiento,
Principalmente nos vamos a enfocar en posibles proyectos que se realicen en el norte de Chile en comunidades costeras, estos por ejemplo para plantas desalinizadoras, para la industria minera, etcétera, de poder en el fondo ver en qué van a interactuar de ahora en adelante esta nueva etnia indígena con distintos proyectos que se puedan llevar a cabo. Primero hay que ver el espacio costero marítimo de pueblos originarios. Es una ley que se dictó el año 2008, donde la idea es reconocer los espacios territoriales que han sido usados ancestralmente por los pueblos originarios, y es un espacio marino cuya administración se le entrega a comunidades o asociaciones indígenas que han ejercido uso consuetudinario de estos lugares, y los bienes que se otorgan en el fondo son los mismos bienes que son objeto de concesión marítima, o sea, playa, porción de agua, y esto en el fondo lo ve también subpesca. Entonces, una comunidad o una asociación indígena puede solicitar este espacio en el fondo que se utiliza para mantener las tradiciones y el uso de los recursos naturales por parte de las comunidades vinculadas al borde costero. Tiene una duración indefinida, salvo si concurre alguna causal, por ejemplo, incumplimiento del plan de manejo o que se disuelva la comunidad a la cual se asignó. ¿Cómo se delimita este espacio costero marítimo para los pueblos originarios? Es la misma comunidad la que presenta un plan de administración donde determina la superficie para asegurar el ejercicio de este uso consuetudinario, y la tramitación de estos espacios tiene 6 etapas, donde participan diversas instituciones públicas y finalmente el ente colegiado, que es la Comisión Nacional de Uso de Borde Costero. Estos espacios son bastante largos en la tramitación. Por ejemplo, el más corto ha sido de 2 años y 8 meses. En el registro público de subpesca, en el norte de Chile solamente encontramos una tramitación de estos espacios costeros marítimos en la comuna de Freirina, presentada por una comunidad indígena de Aguita, que se llama Tierra y Mar, y la cual se encuentra en revisión hoy ante CONADI. A la fecha, obviamente, como no hay comunidades ni asociaciones indígenas changos, tampoco hay en tramitación estos espacios costeros marítimos. ¿Cuáles los principales efectos que tiene esta normativa? Es cuando existe superposición con concesiones marítimas, con concesiones de acuicultura o con áreas de manejo, por ejemplo, de recursos bentónicos. Cuando las concesiones ya están otorgadas, no hay ningún efecto porque no se pueden superponer, y de hecho, si cuando se superponen totalmente, los espacios costeros marítimos para pueblos originarios tienen que ser rechazados. Pero sí, cuando hay una tramitación de una concesión marítima, una concesión de acuicultura o una MERP, tienen que suspenderse la tramitación porque hay una preferencia legal a favor de las comunidades indígenas por sobre otros actores interesados en el mismo espacio. Y la preferencia es independiente de la fecha en que se presentó la solicitud. O sea, por mucho que yo haya presentado, por ejemplo, una concesión marítima hace 1 año que esté en tramitación, si es que después una comunidad, una asociación indígena presenta una solicitud de espacio costero marítimo para pueblos originarios, tiene preponderancia esa por sobre las otras, aunque hayan sido presentadas con anterioridad. Entonces, esto es un tema que hay que tener en consideración para el futuro cuando se den estas comunidades o asociaciones de changos que quieran presentar estos espacios. El otro efecto que hay que tener en consideración es la consulta indígena. Como sabrán, la consulta indígena tiene su base en el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas, y es un mecanismo de participación en el fondo que es entre el Estado y los pueblos indígenas, cuya finalidad es arribar a un acuerdo, lograr el consentimiento de grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas en caso de que existan proyectos o medidas que los afecten. En el tema ambiental, sobre todo es importante esto porque existe la consulta indígena que se tiene que dar cuando existan poblaciones protegidas, independiente de la forma de organización, y cuando se tienen que dar es cuando un proyecto de actividad sea susceptible de afectar poblaciones protegidas. En el caso específico,
cuando se ingresa a través de un estudio de impacto ambiental, la evaluación, el artículo 11 de la Ley 19.300 sobre bases generales del medio ambiente establece que se deberá realizar una consulta indígena cuando haya reasentamiento de comunidades indígenas o alteración significativa de sistemas de vida y costumbres de grupos humanos, cuando el proyecto se localice en o próximo a poblaciones protegidas, en este caso poblaciones indígenas, o cuando haya una alteración de monumentos, de sitios de valor antropológico, arqueológico, histórico y en general los pertenecientes al patrimonio cultural. O sea, cuando existen estas circunstancias, un proyecto que ingrese a través de un estudio de impacto ambiental tiene que realizar consulta indígena. ¿Y cómo es el procedimiento? El procedimiento lo lleva a cabo el mismo Servicio de Evaluación Ambiental regional o ejecutivo, en caso de proyectos interregionales. Después, también cuando se ingresa a través de una declaración de impacto ambiental o un estudio de impacto ambiental que establece que no existe afectación de grupos humanos indígenas, igual el Servicio de Evaluación Ambiental puede realizar reuniones de 30 días desde que se admite a trámite esta vía o esta IA para determinar si procede, por ejemplo, el término anticipado porque no hay información suficiente acerca de las comunidades que pueden ser afectadas, o para dar inicio a consulta indígena. En general, el plazo de la consulta son 100 días hábiles, pero puede suspenderse hasta que se den las condiciones requeridas para realizar la consulta indígena. Por lo tanto, en la práctica existe un aumento de plazos considerable para proyectos que tienen consulta indígena, y de hecho aquí hay un paper de Sebastián Donoso y Francisca Vergara donde analizaron cuál es la duración más o menos de la evaluación de los proyectos mineros desde el año 2013 al 2020 que tenían consulta indígena. El más largo se demoró 28 meses, que es bastante considerable, y el más corto 1 mes y 3 semanas, teniendo un promedio de 18 meses que se demora la consulta indígena. Por lo tanto, también esto hay que tener en consideración que en el fondo que puede ocurrir en el futuro, que pueblos que hoy día son considerados, por ejemplo, pescadores artesanales, en el futuro sean comunidades o asociaciones o grupos humanos indígenas del pueblo chango, y por lo tanto haya que considerarlos para realizar consultas indígenas dentro del marco del sistema de evaluación de impacto ambiental. Eso principalmente son los dos principales efectos que vemos de la nueva incorporación del pueblo chango. Y si tienen alguna duda o alguna pregunta, quedo atenta ahí en el Q&A para contestarla después. No sé, Jimena, si es que siguen los otros o se contestan las preguntas ahora. 1 millón de gracias, Mara. La pregunta la vamos a hacer al final todas Al juntas. final. Ya, entonces ahí termina de compartir. Como panelista. Ahora les presento a Álvaro Gutiérrez. Álvaro cuenta con 12 años de experiencia laboral, lo que se ha centrado en la evaluación de impacto de programas y políticas públicas a nivel nacional, en la elaboración de diagnóstico social para el desarrollo local, elaboración y ejecución de estrategias de participación ciudadana y elaboración de estudios específicos en temas medioambientales. La especialización desarrollada a la fecha se vincula en procesos de diálogo a través del diploma de postítulo en Derechos Indígenas, Medio Ambiente y Procesos de Diálogo en el marco de la consulta del convenio 169 de OIT, dictado por el Departamento de Antropología Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y el diplomado de postítulo Gestión de Conflictos Sociales, Socioambientales, Prevención, Proceso y Transformación, dictado por el Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile en coordinación con la Fundación Casa de la Paz. Le damos la bienvenida, Álvaro, y le repito que todas las preguntas por el Q&A y las vamos a hacer al final de las presentaciones. Hola a todos, buen día, bienvenidos y bienvenidas a esta conversación. Mi presentación se va a articular en dos ejes principales y que tienen que ver con asuntos prácticos, ¿sí? Y con asuntos prácticos y cuestiones materiales del pueblo chango, y para luego pasar a una reflexión un poco más inmaterial. ¿Ya? Pueden... voy a compartir
la presentación. Bueno, un poco la idea es, como les decía, es tener esta aproximación general al pueblo chango, con elementos bien específicos. Yo trabajo actualmente en GHE, es una compañía que tiene 90 años de historia, tiene alrededor de 200 oficinas en el mundo, con más de 10.000 personas. Actualmente tiene en Chile 20 años y somos un equipo de 120 personas y estamos conectados a través de una red global. eh, y nuestro equipo se dedica al desarrollo de 5 líneas de trabajo, que son energía, recursos, recursos hídricos, puertos y costas, caminos y puentes, y el área de medio ambiente, que es donde actualmente me desempeño yo, ¿ya? Bueno, Mara ya lo planteó un poco y lo adelantó. El pueblo chango, dentro de su patrón de ubicación y a partir de los estudios realizados recientemente, eh, tiene un patrón de ubicación bastante amplio, abarca 4 regiones del país: Antofagasta, Atacama, Coquimbo, El Paraíso, siendo la región de Antofagasta donde se concentra la mayor parte de la población, ¿no? Sin embargo, es importante tener en cuenta que tanto en la región de Atacama como en la región de Coquimbo se aprecia una alta dispersión en una serie de caletas y localidades costeras que en el fondo, desde donde en el fondo ha empezado a emerger esta necesidad de reconocimiento como pueblo, ¿ya? Entre las más destacadas en Atacama está Caleta Pajonales, Caleta Totoral, Caleta Chañaral de Aceituno, en Los Vilos, en Punta Choro, en Paposo y tal, ¿sí? ¿Qué es lo importante en términos de las organizaciones representativas? ¿Ya? Efectivamente, tenemos dos tipos de organizaciones que articulan la actividad de este pueblo, ¿ya? Una con un objeto económico productivo, ya que establece relaciones con servicios del Estado como la Subpesca, la Senapesca y la Armada. En este caso específico son sindicatos y gremios de pescadores artesanales, en los cuales sí participan miembros que sí tienen entre sus miembros personas que adscriben al pueblo chango, pero no exclusivamente, ¿ya? Y tenemos estas otras organizaciones de corte más identitario, que en el fondo lo que hacen es trabajar eh, su objetivo es el reconocimiento como pueblo. Y en este tipo de organizaciones sí efectivamente hay participación exclusiva de personas que adscriben al pueblo chango, ¿ya? Las relaciones que establecen son no productivas, sino más bien, uno podría decir, políticas y socioculturales a través de relaciones con los municipios, con CONADI o el Consejo de Monumentos Nacionales, ¿ya? Entonces, este tipo de organizaciones es bien interesante porque uno puede establecer que en el caso de este pueblo en particular, no todos los pescadores son changos, y no todos los changos son pescadores. A mí me parece que esa idea resume bien un poco esta forma que ellos tienen de organizarse, digamos, ¿ya? En ese sentido, es posible establecer al menos 5 actividades productivas de importancia, ¿no? Eh, Desde lo más simple a lo más complejo, digamos, ¿no? Donde la pesca y la recolección de algas de orilla y la pesca a mano a través de solo una línea de pesca y anzuelo es lo menos complejo, hasta la pesca de albacora y el buceo, ¿ya? Eh, Porque finalmente son estas últimas dos actividades las que requieren una mayor especialización y de alguna manera han requerido la incorporación de ciertas tecnologías, pero también les permiten vincularse históricamente a la movilidad costera a través en estas áreas de ocupación histórica, digamos, ¿ya?
podemos establecer a partir de estudios que se han ido realizando para entregar antecedentes respecto de este pueblo para su reconocimiento, que hay al menos 4 lugares de importancia social para este pueblo, ¿ya? La orilla de playa, la caleta, el ruco y la majada. ¿Ah? Y es posible establecer un cierto continuo entre cada uno de ellos, digamos, ¿ya? La orilla de playa, en el fondo, es un espacio de transición entre los dos entornos geográficos y naturales que ellos utilizan, ¿sí? Y que ocupan, ¿ya? Y en el fondo lo que hace este espacio geográfico es facilitar o mediar entre el desarrollo de las actividades de pesca, recolección y residencia, ¿ya? Entonces es a través de este espacio geográfico donde hacen el tránsito y desarrollan actividades específicas, productivas, pero también de habitación y residencia en el contexto productivo, digamos, ¿ya? Así como también la recolección de orilla, digamos, ¿ya? La caleta, como lugar productivo por excelencia, es una extensión de lo que ellos tienen o de sus poblados, ¿ya? Y en el fondo lo que hacen es tomar el lugar del referente del sistema de movilidad, ¿ya? Es el lugar desde donde salen y es a donde se llega en esta ocupación extensa que hacen del borde costero, pero además también es un lugar donde se desarrollan actividades cotidianas que pueden ser productivas o no, digamos, ¿ya? Y en ese sentido tiene un rol bien central como articulador del sistema de vida y como de la cotidianidad de este pueblo, ¿ya? El ruco es una vivienda temporal de uso múltiple, ¿ya? Eh, Emplazado básicamente en la playa y que en el fondo es utilizado como lugar de residencia o de recale para la continuidad de viaje, para el tratamiento o la producción em, de diversos productos como el secado de los pescados, el ahumado del pescado, ¿sí? Para, en el fondo, recibir personas que van a dedicarse a la recolección de orilla en determinadas temporadas, ¿ya? Yo creo que lo central de este lugar es la temporalidad y el uso múltiple, ¿sí? Yo creo que eso es clave a la hora de poder concebir este espacio geográfico como el lugar de tránsito y que articula su actividad productiva, ¿ya? A lo largo de estos espacios de ocupación. Y por último, la Majada, que es un lugar que está también asociado a otros pueblos indígenas, pero particularmente al pueblo chango está vinculado como a la posibilidad y o a la facilitación de la movilidad hacia valles interiores. ¿M? Eh, Favorece también la complementariedad productiva porque en el fondo permite la crianza de ganado caprino y equino, digamos. Ya un ejemplo de esto podría ser las majadas que están en el entorno de Chañaral de Aceituno o de Carrizalillo, ¿ya? Donde ahí hay pequeñas majadas que están próximas a las caletas, donde uno puede efectivamente apreciar ganado equino y caprino para el desarrollo de actividades complementarias como es la ganadería, digamos, ¿ya? Bueno, también se ha caracterizado por tener herramientas tradicionales o técnicas específicas, ya destacándose entre ellas la habilidad para la construcción y reparación de embarcaciones como pueblo pescador, ¿sí? La construcción de balsa de lobo, que es una de sus distintivos, características más relevantes, digamos, y que es lo que ha ido permitiendo reconstruir la historia del pueblo chango, digamos, a partir de esta habilidad
es que empezaron a desilvanar un poco el hilo de su herencia histórica, ¿ya? En ese sentido también el uso de la piel de lobo para la elaboración de toldos, bolsas de carga, correas, en el fondo les ha ido permitiendo ir reconstruyendo su identidad, ¿ya? Y en términos más prácticos y relacionados al ámbito productivo, están herramientas para la pesca de distinta naturaleza y con distintas aplicaciones, arpones, anzuelos, chinguillos y cosas por el estilo, ¿no? Pero ¿cómo ellos pueden ir en el fondo articulando y reconstruyendo la historia que le ha permitido emerger como pueblo indígena? En el fondo es la centralidad que tiene la familia, ¿ya? O el núcleo familiar, porque en el fondo este núcleo familiar es el que opera como aquel en el que se transmiten o se mantienen los vínculos y las redes sociales que le permiten la transmisión de sus conocimientos y su experiencia históricas, ¿no? Es a través de la familia donde y la tradición oral es que van ellos reconstruyendo un poco su historia y se van dando cuenta que en el fondo forman parte de este pueblo indígena, ¿ya? En ese sentido, es el espacio de socialización y la adquisición de acervo y prácticas culturales que les permite, que les permite tomar conciencia de su origen y de la tradición marítimo-costera que poseen, digamos, ¿ya? Entonces, también en la familia se definen los roles diferenciados a género, edad, especialización económica, ¿ya? Que les permite ir de alguna manera definiendo un poco quienes participan en cada una de las actividades productivas, ¿ya? La recolección tiene una característica más integrada, ¿no? Donde participan mujeres, hombres mayores, adolescentes, ¿sí? Y la pesca artesanal es una actividad un poco más restringida solamente a los hombres, ¿ya? Pero ¿cómo surge este proceso de reconocimiento? Yo diría que hay dos cosas, factores externos y factores internos. Los factores externos están relacionados con iniciativas que en el fondo empiezan a surgir en diversas localidades y organizaciones a partir del año 2000, eh, que en el fondo lo que hacen es decir, bueno, los changos existen, estamos vivos, somos herederos de esta tradición. eh, También el reconocimiento parcial o especial por parte del Estado a través de participación especial en procesos de consulta indígena. El requerimiento de otros pueblos indígenas para el reconocimiento. En el año 2015 se llevó a cabo el proceso de consulta indígena para la conformación del Ministerio de la Cultura, y en ese proceso, durante ese proceso, los otros pueblos indígenas hacen el requerimiento específico eh, de la incorporación del pueblo chango a la ley indígena y de su reconocimiento, ¿ya? Para el año 2020 ser incluidos dentro de la ley 19.253. Pero también existen un proceso de reconocimiento con factores internos, ¿no? Donde el mismo pueblo o las mismas personas que adscriben a este pueblo indígena van reconociendo rasgos y características vinculadas a el pueblo chango, ¿no? Donde elementos como su dependencia al mar para su vida social, económica, es central, ¿ah? O van surgiendo también el reconocimiento de que su identidad está vinculada a un espacio específico, ¿ya? Y a un modo de vida específico que se da en un ambiente específico, en un territorio específico que es el borde costero, que el mar es el que provee, ¿sí? Y se van apropiando entonces de estas ideas o características del paisaje y de los procesos históricos que se han ido desarrollando en este espacio geográfico, ¿no? Y eso supone de alguna manera la activación de actores
que en el fondo lo que hacen es valorar y rescatar estos elementos culturales que les permiten diferenciarse y establecer formas de reconocimiento de su propia cultura, ¿ya? Entonces, en ese sentido, los apegos locales a las formas de ocupación territorial, a las trayectorias históricas, a los vínculos o alianzas familiares, también es súper relevante. En el relato van apareciendo relaciones familiares entre personas que residen por ejemplo, en Paposo y en Taltal, familias que residen en Chañaral de Aceituno y en Punta Choros, digamos, ¿ya? Y en el fondo, el ser chango se va inscribiendo en un código y un sentido de identidad, ¿ya? De identidad. El cual está de alguna manera vinculado a la idea de ser pescador, pero no exclusivamente, porque finalmente el ser pescador es un oficio que nutre parte de estos elementos y particularidades que le dan sentido a esta identidad, ¿sí? A mí me pareció, en la preparación de esta presentación, me pareció una cita muy notable de un dirigente de Chañaral de Aceituno, digamos, que en el fondo que plantea qué es lo que es ser chango, ¿ya? Y en el fondo se puede ver un poco lo que hemos conversado, ¿no? Es venir de un tronco familiar donde la tradición es vivir del mar, con balsas de cuero de lobo, intercambio con otros pueblos, pero también es un cotidiano, ¿no? Comer comidas changas, el pescado, el marisco, distintas preparaciones, ser nómade, ¿no? Estar acá en Chañaral, en Caleta Chañaral y después irse a Punta de Choro, irse a Chungungo, volver a Punta de Choro, volver para acá, ir al Zarco, ir viviendo donde sacar alimentos, andar buceando, andar recolectando por la orilla, andar sacando luche para poder cocerlo y poder comer. Juntarse familiarmente, juntarse en las fechas especiales, hacer reuniones, compartir comida, beber en familia y mostrarle a los hijos cómo vivían. Yo creo que en el fondo un poco esta cita trata o resume muy bien todos los aspectos que hemos ido mirando, esta idea de dispersión geográfica, la historia y la historia y el rol central que tiene la familia para ir configurando esta historia, elementos relacionados un poco a, a- a lo que hemos conversado, digamos, ¿no? Eh, Así que, bueno, espero un poco su, ¿cuánto se llama? Sus preguntas al final al final de la exposición y ojalá que podamos tener un buen conversatorio, digamos. Muchas gracias, Álvaro. Ya estamos empezando a recibir las preguntas, así que después al final las hacemos todas juntas. Ahora los dejo con ustedes a Nigel White. Nigel es economista e investigador social con maestría en desarrollo social en Australia. Ha liderado diversos proyectos en organizaciones gubernamentales, académicas y del sector privado, además de contribuir al desarrollo social de comunidades vulnerables en varios países como Australia, Chile, Escocia y Argentina. Su área de especialización son el diseño, implementación y o evaluación de proyectos que apoyen el desarrollo social de comunidades vulnerables. Actualmente trabaja en el SMI Chile en el área de investigación de desempeño social y gobernanza de recursos. Adicionalmente se encuentra complementando un subdoctorado a través de la Sustainable Minerals Institute de la Universidad de Queensland, Australia, examinando cómo se aplica el concepto de consentimiento libre, previo e informado entre los pueblos indígenas y la industria minera en Chile, con el caso de estudio de Pascualama. Muchas gracias, Nigel. Estás en Sí, mute. gracias, Jimena. Estoy intentando compartir mi pantalla, pero se me complica un poco. Pero estoy tratando de conectar mi segunda pantalla para compartir pantalla, pero no me deja.
Un momento. Si quieren, ahí la Camila te... Sí, la Camila la tiene ahí, perdón. Sí, justo para correr el... Si Cami, si tú puedes compartir las láminas ahí, sería mejor. Fantástico, El tiro lo gracias. hago, dame un minuto. Gracias. Bueno, primero para empezar a presentar, gracias a Jimena primero por la invitación y la posibilidad de presentar hoy. Siempre un placer para el centro participar en los eventos de OSCHAM, dado los vínculos y los objetivos en común que tenemos. ¿Lo tenéis ahí? Perfecto, gracias Camila. Voy a presentar, próxima lámina, Camila, gracias. Voy a presentar como 3 puntos en este debate o esta discusión de hoy. Primero, un poco de los desafíos sociales de articular la ley indígena. Cuáles son como los procesos de cambio que tienen que como vivir un pueblo indígena una vez que entra en una ley indígena. Más que nada, viendo claro cuáles son los desafíos que tiene que afrontar la organización o las organizaciones indígenas changos con este proceso. Segundo, a modo de ejemplo, y lo mencionó Mara en su presentación al principio, le voy a presentar un poco de los desafíos y cambios que ya hemos observado a través del proceso de la comunidad de Tieguita, luego de las modificaciones a la ley indígena en el 2006. Y como último punto, una discusión breve de las posibles implicancias de estos cambios en las normativas, no solo para las organizaciones indígenas que se identifican como changos, sino para la industria y también para nosotros que trabajamos en este ámbito. Próxima lámina, Camila, gracias. En relación a la ley indígena, podemos decir que el control que ejercen los estados, no digo solamente el estado chileno, sino estados en general, que tienen poblaciones indígenas, también han intentado legislar y regular sobre aspectos indígenas en muchos contextos y países diferentes. El Estado históricamente ha intentado ejercer fuertemente una regulación sobre aspectos tan fundamentales para las comunidades indígenas como su identidad, en el caso principalmente de la ley indígena, la reivindicación histórica sobre territorios ancestrales, un poco lo que pasó con la Native Title en Australia en el 93, aspectos de desarrollo indígena, patrimonio cultural, etc. Por otro lado, las organizaciones indígenas de todo el mundo han luchado colectivamente para eliminar su exclusión histórica en las sociedades y también en busca de igualdad. Ahí en el dibujito planteo esa campaña internacional de reconocimiento que partió en los 70, precisamente de Estados Unidos y Canadá, donde muchos pueblos que salieron de procesos de tratados con esos gobiernos, empezaron a organizarse en la ONU, en canales internacionales, para agitar un poco más sus derechos y su reconocimiento. Muchas veces esas luchas a nivel nacional han sido representadas a través de legislación. Muchas leyes se han materializado, pero estas leyes necesariamente
son abstractos, no puede incluir todos los detalles y todos los desafíos y todos los aspectos históricos de cada pueblo indígena. Por ejemplo, el convenio 169, que tanto Álvaro como Mari hicieron referencia, no es capaz de hacer una distinción entre los desafíos de un pueblo indígena de Canadá o de Australia. Y así como la ley indígena tampoco debería hacer distinciones entre los mapuches y los aymaras, por ejemplo. Los pueblos indígenas sometidos a las mismas leyes o reglamentos igual responden y son afectados de manera muy diversa según sus realidades locales. Serán así como las historias, las experiencias, las capacidades de organizarse, la cohesión social de cada grupo étnico. Estos determinan en gran parte finalmente cómo pueden articular estas leyes indígenas en función de sus propios objetivos políticos y socioeconómicos. Incluso es importante resaltar que dentro de una misma etnia existen también grupos individuales que logran relacionarse de maneras muy distintas con el Estado y la industria privada, o incluso entre ellos en función de estas historias y de estas capacidades diferenciadas. Hoy en día, las comunidades y organizaciones indígenas, o las que se identifican como indígenas, se enfrentan a este el gran desafío, el desafío principal de organizar sus capacidades para poder conectarse con agentes de cambio fuera de su propio ámbito, a nivel local, a nivel nacional, a nivel global. Un gran ejemplo de eso es cómo los pueblos indígenas han conectado, vinculado sus intereses con ONG, con objetivos medioambientales, por ejemplo. Pero estas conexiones y vínculos no son fijas ni esenciales. Por el contrario, van cambiando constantemente, reposicionándose en busca de alcanzar sus propios objetivos para los pueblos indígenas, además del reconocimiento, que igual es un aspecto importante. Esto lo hemos visto en Australia con casi una quiebra entre objetivos de comunidades indígenas y ONG medioambientales, que no siempre comparten los mismos intereses en el largo plazo. Y cuando hay recursos de por medio, como una mina, por ejemplo, o una plantación de madera o una planta desaladora, estas fuerzas, estos cambios también se intensifican. Y las diferencias entre los grupos étnicos que pueden articularse mejor a una ley indígena y los que no se vuelven más marcadas. Esta capacidad de articulación es lo que me refiero en el título de la presentación de hoy. Es clave para determinar los impactos reales de esta decisión de la ley indígena para incluir los changos más adelante. Y un caso reciente que observamos y mencionó Mara, el caso de los Tieguita, es un buen ejemplo para visualizar la complejidad de articular la ley indígena. Próxima lámina, Camila, gracias. Este estudio de caso fue mi proyecto de doctorado, así que lo vi de cerca en el 2016-2017, igual 10 años después de la decisión de incluir los Tieguita. Y así todas las secuelas de esta decisión fueron importantes en el tejido social de las comunidades. Como mencionó Mara, los Tieguita fueron incluidos en la ley indígena en el 2006, fue la última vez antes de esta decisión reciente que la ley indígena fue modificada.
A principios de la década del 2000, grupos de residentes en el valle comenzaron a organizarse en torno a su identidad indígena. Los primeros miembros tenían un objetivo más bien cultural. Buscaban rescatar su historia a través de un rescate cultural de antiguas técnicas artesanales, la lengua, la historia, los mitos, los cuentos. Gracias a diversos aliados, tanto en la región de Atacama, como también en el Congreso Nacional, y la Jasna Provoste fue una de las figuras claves en ese proceso. Los dieguitas fueron reconocidos en el 2006. Todo esto ocurrió en el medio del proyecto Pascualama. Pascualama, Barrick ya había presentado 2 estudios de impacto ambiental sin la necesidad de identificar pueblos indígenas en el área de influencia. El último ya lo presentaron en 2005, y ahora, un año después, en el medio en ese entonces el proyecto privado más grande del país, aparece una etnia indígena dentro del área de influencia de la mina. Fueron tales los cambios sociales que procedieron, que los dieguitas, que en el 2002 no habían, porque el censo no buscaba dieguitas, porque no existían oficialmente como etnia. Al 2012 ya había 44.000 dieguitas, y en el último censo más de 88.000 dieguitas contados en el censo. Y a la vez, el año después de la recesión del 2006, había como 6 comunidades indígenas. En el 2013, justo en el medio de los procesos de juicios entre las comunidades, había 19 comunidades, y hoy en el Valle del Huasco hay más de 30 comunidades indígenas. Y en la región de Atacama, mucho más. De un modo u otro, las comunidades indígenas dieguitas fueron surgiendo casi no forzados, pero con esos objetivos políticos a la vista al principio, dado que estaban en un contexto bien cambiante entre su propio reconocimiento o rescate de identidad y Pascualama. Y bueno, ahora bien, a pesar de la mala imagen que recibió Pascualama en sus relaciones comunitarias, en particular con las comunidades indígenas, Pascualama inicialmente no tuvo una mala relación con estas comunidades nuevas. Los problemas con Pascualama, con sus comunidades, vinieron de los huascoltinos, la comunidad agrícola, que si bien mantenían una identidad indígena y tenían socios indígenas, no podían gozar de la ley indígena por no ser una comunidad indígena, era una comunidad agrícola. Pero tenían los medios para articular su identidad mucho más hábilmente que estas nuevas comunidades. Los huascoltinos ya tenían una estructura organizativa establecida, tenían una conexión directa con las tierras ancestrales, tenían fuertes conexiones con los ONG nacionales e internacionales que en gran parte ya se oponían a Barrick en otras partes del mundo. En cambio, las nuevas comunidades inscritas en la CONARE a través de la ley indígena tenían una capacidad de organizarse mucho más limitada, tenían acceso limitado a sus tierras ancestrales, tenían una identidad legalmente reconocida, que fue como su poder, su base de poder fue ese reconocimiento legal. Así que los dirigentes empezaban a exigir a Barrick que los tratara de forma diferente.
a través de un reconocimiento de esta identidad y esta nueva estructura política. Estas expectativas en gran parte no se cumplieron por la empresa y finalmente las comunidades se alejaron y finalmente organizaron un recurso de protección contra la empresa. Poco después, un subgrupo de esa comunidad también entraron en negociaciones por el memorando de entendimiento, así que hubo varios cambios de postura, de posición y intereses entre grupos de dieguita. La explicación de por qué algunos grupos indígenas pueden oponerse en tal momento y en otro no, en algunos grupos cambian su postura, tiene mucho que ver con los vínculos que se logran generar con la industria. Y si finalmente esas necesidades son consideradas y escuchadas, lo que a su vez está estrechamente relacionado con la capacidad de estos grupos indígenas de articular en conjunto con terceros para influir al proyecto y para identificar y lograr oportunidades que les entregue la ley indígena de la mejor manera, no solo contra una empresa como Barrick o contra el Estado. Un gran tema para las comunidades dieguitas, por ejemplo, fue influir directamente contra los huascotinos sobre el territorio ancestral. ¿Qué implicancias entonces, la próxima lámina, Camila, gracias. ¿Qué implicancias entonces existen en todo esto y qué lecciones hay para este proceso de los changos? El Estado desempeña un papel clave en esto, o sea, por lo menos para determinar el entorno de negociación entre, por ejemplo, una empresa minera y las comunidades locales, a través de su control sobre los marcos institucionales, los legislativos que rigen el desarrollo minero. Por tanto, el Estado, con ese rol clave, a la hora de determinar las reglas, también influye en gran parte en los impactos reales de esas negociaciones entre una empresa minera, por ejemplo, y los pueblos indígenas. Pero sin embargo, y esto lo hemos visto en varios contextos, no solamente acá en Chile, una vez que se han establecido las normas y las actividades iniciales de un proyecto, por ejemplo, la consulta indígena que mencionaron Álvaro y Mara, la relación entre una mina y las comunidades indígenas se vuelve más interdependiente y el Estado suele desaparecer en algunos casos, o por lo menos retroceder. Entonces queda este espacio en el medio para las negociaciones entre la industria y las comunidades. Y de ahí donde surgen las múltiples interpretaciones y aplicaciones de una ley indígena. Según la realidad de cada negociación, del contexto de cada grupo indígena o organización indígena. Entonces, hay una gran importancia de parte de la industria de entender y también ir adaptándose a la ley indígena y los cambios en su territorio para poder comprometerse con los grupos de territorio de manera consecuente. Y para concluir, tal vez un poco de énfasis en nosotros, tal vez como académicos o como la gente que trabaja para entender estos cambios. ¿Qué papel puede desempeñar, por ejemplo, un consultor o un investigador académico en todo esto? Nosotros como investigadores o como el sector académico, creo que los estudios académicos a veces logran entender estos cambios sociales en una profundidad
en el largo plazo que puede revelar de una manera que tal vez un informe técnico o una publicación activista o un informe de sustentabilidad minera no puede. Las profundidades, los Tiguita y Huasco fue un buen caso de la complejidad social que surge de estos cambios que provoca un cambio en la ley indígena. La inclusión de los pueblos changos a la nueva ley indígena conlleva grandes desafíos, sin duda. Pero es importante que sabemos bien, identificamos bien cómo estos grupos van organizándose, cuáles son sus intereses políticos, sus posturas en su entorno social y económico. Y como investigadores necesitamos aportar ideas también y evidencias para los debates más allá de estas concepciones monocéntricas, desde una identidad, la ley, el derecho, para trabajar tal vez en concepciones más dinámicas basadas en sus propias historias y sus objetivos políticos y la subjetividad un poco. Eso, muchas gracias. Gracias, Nigel. Le pido Mara, Álvaro, si también pueden prender sus cámaras para poder empezar a hacer las preguntas que tenemos desde los... Muchas gracias. A ver, tenemos a Angélica Cortés. Te pregunta, Mara, ¿cuáles son las comunidades que se están constituyendo y a qué territorio pertenecen? La verdad es que no podemos saber hoy cuáles son las comunidades que se están constituyendo, porque como les contaba yo en la presentación, alguien más allá había hecho la pregunta por ley de transparencia y les habían denegado la información. Por eso solamente podemos saber que se están constituyendo algunas comunidades, pero no podemos saber hasta que estén ya constituidas cuáles son y en qué lugares. Así que no, lamentablemente no puedo contestar esa respuesta. También vi que, Jimena, que había otra cerca de los espacios costeros marítimos. Sí, lo que pasa es que de repente me expresé mal en la presentación. Lo que dice la ley es que pueden ser asociaciones de comunidades indígenas o una comunidad indígena sola. O sea, lo normal es que sean asociaciones de comunidades las que establezcan estos espacios costeros marítimos para pueblos originarios, pero en casos excepcionales se puede otorgar la administración a una sola comunidad. Asociaciones indígenas no señala la ley, solamente asociaciones de comunidades. Muchas gracias. Y después, Angélica Cortés, también Nayel, te pregunta, tú mencionas que ha sido y es desafiante el reconocimiento y articulación de los pueblos indígenas. ¿Qué ocurre con el rol de la mujer indígena en este desafío? Con la mujer indígena, en el caso de los Tiguita, creo que, no sé bien por los otros contextos, pero la mayoría de las presidentes dirigentes de las comunidades indígenas eran mujeres, eran del bloque de 15 comunidades indígenas, por ejemplo, que negociaban con BARC a través del memorándum. Eran 12 que tenían un liderazgo mujeres, era un grupo de mujeres bien claras en lo que querían lograr con sus objetivos. Más allá del directorio y la base, no sé, no fue enfoque de mi estudio, pero en posiciones de la toma de decisiones eran en gran parte mujeres que tomaban esas decisiones. Álvaro, yo no sé si tú manejas más también información sobre los mismos changos dentro de, si hay, qué pasa con las mujeres dentro de este pueblo.
La verdad es que no, eso es un proceso que está en construcción y la definición de roles eh, es algo que está por construirse. Efectivamente, se puede reconocer algunos liderazgos femeninos dentro del pueblo chango, pero también hay que recordar cuál es el vínculo que tienen este pueblo indígena con organizaciones que son súper machistas, ¿no? Y tienen liderazgos muy machistas como son los sindicatos de pesca artesanal, ¿ya? Entonces, en ese sentido, también ahí tienen ellos un desafío interno para ver cómo se van construyendo los liderazgos, ¿ya? Eh, Eso es lo que te podría comentar, digamos. Me parece que no hay más preguntas. No hay más. Bueno, agradecerles por este seminario, 1.000.000 de gracias. Creo que estamos... justo Hugo Ortiz volvió a hacer respecto a la... Perdón, pero justo lo iba a pedir Hugo Ortiz vuelve para respecto a la superposición entre una ECMO y un privado que tenga una planta desaladora y puerto de embarque y la concesión marítima estuviera por vencer si la comunidad changa o asociaciones de comunidades demuestra el uso ancestral. ¿Qué prima? Mara. Ya. Esta es como la clásica discusión que se da cuando hay que renovar las concesiones marítimas o alguna concesión, una MERV, etcétera. Yo la verdad es que no soy experta en las ECMO y no tengo recuerdo acerca de qué pasa cuando hay una renovación, pero entiendo que sí, que ese problema, no sé si se ha dado en la práctica o no. Si quieres, Hugo, te puedo contestar después si me mandas tu mail o algo para poder contestarte de manera más específica, pero yo sé que existe ese problema en el fondo de cuando hay superposición y se tiene que suspender en el fondo la tramitación. No recuerdo bien en el caso de cuando hay una renovación. Si quieres, me mandas tu mail y te puedo contestar después en específico. Nosotros, Mara, te ponemos en contacto con Hugo y así podemos poder responderle la pregunta. Ya, perfecto. Este webinar fue grabado, va a estar en nuestra página web en los próximos días y a nuestros socios le llegarán las presentaciones a través de nuestro newsletter. Nigel, Álvaro, mil gracias. Espero que tengan una muy buena tarde y felicitaciones por las presentaciones a todos. Muchas gracias.